Te decía que el modelo educativo tiene muchísimo que ver con el desarrollo de un país. El modelo educativo tiene mucho que ver con el modelo económico de un país. Es un componente imprescindible, integrante de todo el modelo económico de una nación. No solo del modelo económico, sino además del capital humano. Según el sistema educativo, el capital humano que tenés. Según el desarrollo de conocimientos en destrezas, porque está el conocimiento teórico, está el conocimiento ilustrativo, si vos querés, pero está el conocimiento de destrezas, es decir, desarrollar habilidades, habilidades tecnológicas, habilidades técnicas, ser un profesional en distintas técnicas y oficios, ser un profesional universitario en el desarrollo de la técnica de esa carrera universitaria, es conocimiento, es el conocimiento de lo práctico, de cómo hacer las cosas. Y a su vez, el soporte teórico es lo que te da esa solvencia científica y técnica para que puedas desarrollarte aún más en el ámbito de tu profesión, de tu técnica, de tu oficio, en definitiva, de tu profesión. Por ende, un sistema educativo que contemple una sociedad integrada y abierta, y debe ser integrada y abierta a la movilidad social, es un sistema educativo productor de capital humano, de riqueza humana, y es un sistema productor de movilidad social, pero de movilidad social que esté integrada, movilidad social integrada, es decir, estar todos integrados en una sociedad, comprendidos en un país, con un sentimiento único de nación, con un sentimiento de pertenencia, a raíz de que el Estado nos cobija en todas las posibilidades del desarrollo de nuestras libertades, como lo dice el artículo octavo de la Constitución, contemplándonos a todos por igual desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley, pero contemplando que también la sociedad uruguaya y el Estado reconoce esas diferencias que provienen de los talentos y las virtudes. Todo esto lo estamos conversando con el doctor Claudio Rama, un especialista en estos temas, porque él es un doctor en pedagogía, además de ser licenciado en economía, es un economista con varios magísters, con, bueno, carrera de posgrado, que si no me equivoco tiene cuatro maestrías, cuatro magísters, con licenciatura y dos doctorados, y a su vez tiene otro doctorado en Derecho. Por lo tanto, hablamos con un alto académico que tiene la producción de un mundo de libros, todos ellos vinculados a la economía, al diseño y a las ciencias pedagógicas vinculadas a los modelos educativos. Y concretamente él tiene todo un proyecto elaborado de modelo educativo que integra el proyecto político del Partido Colorado para colaborar con la coalición de gobierno respecto a otros proyectos que puedan compatibilizar y llegar a un proyecto educativo en común. Pero el doctor Claudio Rama, muy afiliado a las ideas de la sociedad abierta, de la democracia representativa y liberal, de un modelo liberal abierto, bueno, propone, digamos que una trama de sistema educativo descentralizado, con un rango importante en cuanto a la capacidad de los educadores, un rango importante en cuanto al otorgamiento de créditos, universalización de los mismos, y terminar con esa endogamia política y doctrinaria que se ha, bueno, apoderado, que ha ocupado a nuestra universidad y a los centros de estudio, porque también ha tomado a los educadores a través de los sindicatos de la enseñanza. Yo tengo, a raíz de un artículo publicado por la escritora Mercedes Vigil, excelente artículo publicado sobre el tema educación, puedo ya, parafraseando al gran investigador español, periodista, filólogo español, historiador Federico Jiménez, que el sistema educativo es la madre del borrego y por eso pasan las cosas que están pasando en nuestro país. Tomado el sistema educativo desde hace muchas décadas por las huestes marxistas organizadas sindicalmente, pretendiendo cogobernar con los gobiernos de turno
el sistema educativo como una política nacional. Otro disparate. Los funcionarios públicos se deben a la función, se integran a las funciones que el Estado debe cumplir como su autoridad mayor, desde la primer magistratura del presidente de la República hacia abajo, están en una escala de subordinación directa a la función que el Estado les encomienda cuando toman la decisión de integrarse al mismo en calidad de funcionarios públicos. De ahí no hay más que hablar. Por eso el artículo 58 y 59 plantean la funcionalidad, principio de funcionalidad y laicidad del Estado desde sus funcionarios públicos. Educación, clave del desarrollo o deterioro del país. Así la titulé esta nota de introducción a la nota que vamos a dejar después con el doctor Claudio Rama, la que desarrollamos la semana pasada y bien vale la pena repetir, porque como dice nuestra tía abuela Mirta Legrand, el público se renueva y estos temas hay que estar renovándolos todo el tiempo porque le va la vida al Uruguay con este punto, con el tema educación, con la formación de generaciones, qué generaciones estamos formando, qué tipo de sistema educativo estamos teniendo, en dónde es necesario cambiarlo y tomando las palabras de la propia teoría educativa que formula el doctor Claudio Rama, estamos atravesando un mundo de tragedias educativas y universitarias que no estamos sabiendo resolver los uruguayos. Y por eso está ocurriendo todo esto, llegando al disparate de un plebiscito para hacer una reforma de la seguridad social por constitución, a su vez agrediendo a la constitución en sus principios fundamentales y a través del cuerpo electoral sin competencia para ello, consultado sobre una reforma de la seguridad social. Increíble. Reforma de la seguridad social que pretenden introducir en la Constitución para estropear la Constitución y robarnos el derecho de propiedad privada y robarnos la seguridad jurídica del Estado. Ese es el asunto. Es increíble lo que estamos viviendo en estos momentos de la historia. Sobre entrevista al doctor Claudio Rama y basándome en un artículo de la escritora Mercedes Vigil, pongo como acápite de la nota y digo lo siguiente. El modelo educativo es un componente imprescindible de los modelos económicos y políticos de nuestros países. La economía, la política, ni el Estado son meros ejercicios de variables de poder o sistemas mecánicos de factores y coordenadas, porque tienen un sustrato humano indispensable. Tienen eso. Y diría que son el leitmotiv ético de todas estas ciencias humanas, que por eso se llaman así, ciencias humanas, aplicadas a una sofisticada organización nacional del Estado. Como diría don José Ortega y Gasset, el doctor José Ortega y Gasset, el Estado es una sofisticada tecnología empresarial. Como diría Alvin Toffler, el Estado es la tecnología más compleja que el ser humano ha podido crear. Uruguay abandona, por ejemplo, su barbarie de nueva república en aquella patria vieja, estamos hablando del siglo XIX, y afina su sociedad para convertirse en un Estado viable cuando asume el modelo educativo de José Pedro Varela. Estimo imaginarme y prefiero imaginarme a un Lorenzo Latorre que lo haya ido a buscar con hombría de bien a ese intelectual de clase alta que proponía un modelo muy ventajoso y muy humano e integrador para ese Uruguay que recién nacía, como así lo escribió una vez Tomás de Matos en su excelente novela El hombre de marzo. Pretendo imaginármelo siempre así, a ese encuentro de esos dos grandes hombres, que son los artífices del Uruguay moderno integrado al mundo civilizado. Y lo mismo podemos decir para con nuestro hermano país, la Argentina, con el modelo educativo ideado y diseñado por Sarmiento. La pedagoga uruguaya, Reina Reyes, manifestaba en una de sus obras que el modelo educativo de un país es el diseño inicial de su modelo como nación. Qué interesante, ¿verdad? Qué inteligente punto de vista y qué pertinente. Reina Reyes manifestaba en una de sus obras que el modelo educativo de un país es el diseño inicial de su modelo como nación, y que todo ello implica organizar de modo civilizado el capital humano
en pos de una armoniosa producción de riquezas, de oportunidades y de integración con movilidad social. Qué interesante lo que plantea Reina Reyes, y ya no se habla más en los círculos pedagógicos de nuestro país de estos temas en estos términos. No es posible hablar de integración social si no es en pos de la movilidad de la misma y sus naturales dinámicas de clases. Por ende, el leitmotiv de una organización estatal como la nuestra, por ejemplo, como Uruguay, es el principio básico de lo que en la teoría del Estado se llama su deontología. Esto quiere decir de el saber y el sentir del deber de ser de su ciencia. La deontología es la disciplina científica que nos indica el conocimiento de lo que debemos hacer, lo que se debe hacer. ¿Cuál es la finalidad moralmente plausible? ¿Cuál es la finalidad éticamente correcta para llevar a cabo un plan determinado, un plan educativo, un plan económico, etcétera? Esto se plantea en una teoría de Estado racional, técnico-científica, saber y sentir el deber de ser, de su ciencia ética al servicio de las personas, al servicio de las personas, principio de laicidad, y sus desarrollos personales, así como en la integración de las mismas a sus núcleos familiares ascendientes y núcleos familiares cogestionados por cada una de ellas, es decir, la familia que va formando en esas etapas de la vida fértil, biológicamente fértil, intelectualmente fértil, cognitivamente fértil, volitivamente fértil, físicamente fértil, de todos los desarrollos posibles para concluir en generaciones enteras que arrojen como resultado bajos rangos de frustración y también bajos rangos de profundas ignorancias bajo el hecho inexorable de vivir. Eso es lo que se tiene que plantear un país, científicamente hablando. Según estas inquietudes, y además, tomando en cuenta las tragedias educativas de nuestro país, de la que nos habla en detalle el doctor Claudio Rama, bueno, conversamos precisamente con uno de los más grandes especialistas en ciencias pedagógicas y modelos educativos del Uruguay, el mencionado doctor. Después de lo expresado, vemos un país movilizado por otros intereses educativos y no esta naturaleza integradora de un sistema de enseñanza nacional. Vemos sindicatos movilizados por otros intereses, intereses corporativos, intereses de clase, intereses ideológicos. Hoy FENAPES hizo una paralización del país ayer y hoy porque este sindicato quiere volver al cogobierno del sistema educativo nacional. Quieren más poder político en la educación. Hablan siempre de poder político, hablan de cuotas de poder político, hablan de más presupuesto. No admiten una educación que forme mano de obra calificada, ni de un modelo universitario y terciario descentralizado, con rangos de créditos académicos en rigor universales y con un rango de alta formación docente universitaria en pos de formar mano de obra calificada para integrar a la sociedad económica de producción y también de intercambio de bienes y servicios. Mano de obra calificada, así como a la sociedad de investigación, innovación y propuestas de crecimiento tecnológico en una era sumamente competitiva en conocimientos aplicados en todos los contextos de la acción humana. FENAPES como sindicato marxista, único, además de los docentes que están en secundaria, plantea un modelo educativo básico e ideológico desde un modelo centralista y presencial. ¿Qué dice al respecto la escritora Mercedes Vigil sobre este punto? Cito textualmente: siempre que se plantean problemas serios de convivencia, hay que revisar la educación, porque ella nos forma como ciudadanos y marca la manera en que nos manejamos con las reglas de convivencia. El neurólogo argentino Facundo Manes trabajó sobre la percepción que tienen los jóvenes sobre las herramientas de ascenso social y explica que los estudiantes del primer mundo vinculan el ascenso social a la educación. En países de Latinoamérica, tan solo el 5% de ellos cree que la movilidad social se consigue a través de la educación.
Interrogados, estos jóvenes declaran que optarán por la corrupción, el fútbol, la fama y hasta el tráfico de drogas a la hora de fabricarse un buen futuro, dicen ellos. Concluye Manes que el problema está en la educación que reciben. También nos dice que más importante que el coeficiente intelectual es la actitud, y la actitud también se aprende. Claro, porque se aprende en valores, se aprende en disciplina, se aprende en conducta, se aprende en actitud. Revisando las características de los docentes de hace 50 años, que infundían respeto, admiración y esperanza a niños y padres, hoy vemos casos de docentes agredidos por alumnos o padres, y esto no es un hecho aislado. La maestra o el profesor supieron ser referentes, cuya opinión era siempre valorada, aun en ocasiones en que la temática excedía las aulas. Hace un siglo, Ortega y Gasset decía que el ser humano no es un participio, sino un gerundio. Se va haciendo eco con el tiempo esta afirmación. Hoy la neurociencia le dio la razón. La inteligencia no es una tabula rasa, sino que se estimula durante toda la vida. El ser humano es un ser dinámico, vivo, cambiante, permanentemente cambiante, pero sobre la base de conocimientos perennes, de conocimientos firmes y de valores y de actitudes que crezcan desde la actitud positiva, de atender, de escuchar, de disciplinarse, de estudiar, de investigar, de trabajar. Creo que un hito importante en esa decadencia está en ese enorme vacío que dejó el abandono de la filosofía cristiana en las aulas, y en ellas se cultivaba el niño para ser virtuoso bajo la dirección invisible de un impulsor principal, de un ser supremo, inabarcable, perfecto, Dios. Pasamos a un racionalismo laico que prontamente fue arrollado por el marxismo cultural como un subproducto o una subdisciplina ideológica dentro del proceso del racionalismo del siglo XIX. El positivismo del siglo XIX, esto lo estoy agregando yo, proveniente del racionalismo, que es el hijo directo, si vos querés, del Dios Ilustración del siglo XVIII, bueno, van a derivar en otro producto cultural, civilizatorio, supuestamente proveniente de la razón de las aulas universitarias, como lo es el marxismo y más concretamente el marxismo cultural. Entonces, ese impulsor principal, ese metro, esa medida universal de todas las cosas, esa escala de valores, se colocó en las fuerzas materiales de la producción y comenzó la debacle. El Dios es la lucha de clases. El Dios único, eterno, que te promete el paraíso es vencer a la clase dominante. El paraíso es terrenal. La historia es la historia de la guerra de clases. La historia es la historia de los sometidos por otros que someten de modo arbitrario, violento, inhumano. No estoy hablando de un enfoque religioso ante la vida, sino filosófico. La filosofía que inspira los modelos de organización social. Porque sobre esa base de los imperios coloniales, de los codiciosos, del mercantilismo inhumano, de las atrocidades que se cometieron también, Occidente cambió, Occidente aprendió por ensayo y error y fue desarrollando una sociedad cada vez más sofisticadamente humana y racional. Ley de las 8 horas, tantos derechos para el hombre como para la mujer, derechos sindicales, derechos del niño, los derechos humanos, los derechos fundamentales inviolables, los derechos sustantivos inviolables como los que tenemos en nuestra Constitución, ha mutado, se ha transformado sobre la base de las teorías humanas y liberales de una organización social cada vez más armoniosa y técnica, pero sumamente castigada y además sometida a una guerra cruenta, históricamente cruenta, como lo es la guerra contra el marxismo. El marxismo es el verdadero enemigo de una sociedad de desarrollo, de una sociedad con modelos educativos abiertos que integren a la sociedad en esa movilidad
de naturales clases sociales, no de clases sociales en lucha, no de una guerra de clases, no de una lucha de clases para arribar a una dictadura de proletariado o para hacer de la economía un sistema igualitario de reparto. No, es la movilidad integradora de las naturales diferencias y la dinámica constante de cambios permanentes sobre los talentos, las virtudes, pero sobre todo desde el basamento educativo que brinde garantías a todos por igual para tener, como dijo una vez José Enrique Rodó, las mismas posibilidades, no las mismas cosas. Según el José Enrique Rodó, la democracia nos enseña que no es un sistema de igualdades, sino que es un sistema de libertad y de iguales posibilidades, pero no de igualdades. Los marxistas confunden la libertad, confunden la movilidad social con la igualdad social. De ahí el maravilloso libro que escribió una vez, no hace mucho tiempo, el jurista y filósofo chileno, filósofo de la economía, Axel Kaiser, con ese título, La tiranía de la igualdad social. Es obvio que con un sindicalismo marxista, como dueño de planes educativos, como mentor de su currícula y sus enfoques pedagógicos doctrinarios, no tendremos futuro posible como un Estado nacional viable y productivo. Dicho esto, los dejo con esa interesantísima conversación que desarrollamos al respecto con el doctor Claudio Rama. Quédate ahí.